Bienvenidos a esta última mesa del primer día de este coloquio sobre surrealismo, con la mesa titulada Mesa, Surrealismo y Antropología. Me da mucho gusto moderar esta mesa, que además tiene a 3 jóvenes investigadores, y daremos inicio con una de ellas, con Rebeca Julieta Barquera Guzmán, que nos presentará el día de hoy su ponencia titulada Belleza convulsiva y totémica de la lava, las lecturas surrealistas del Paricutín. Rebeca Barquera es historiadora del arte, investigadora y docente, doctora en Historia del Arte por la UNAM. Sus intereses se centran en el estudio de las utopías, borramientos y anonimatos en los modernismos. Desde una posición feminista, configura sus acercamientos a la teoría y crítica del arte, así como su entrecruce con la tecnología y los discursos científicos de las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es profesora de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Barquera ha participado en proyectos editoriales como Agendas Culturales del siglo XX, publicado el año pasado, y UNAM 100 años de muralismo, publicado en 2022, por mencionar solo algunos. Realizó una estancia en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas gracias al programa de becas postdoctorales de la UNAM y forma parte de la colectiva Despatriarcalizar el Archivo. Actualmente, Rebeca se desempeña como investigadora titular en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas de Lima. Pues muchas gracias, Rebeca, y damos inicio. Ahí está, sí, ahí está. Perdón, ya saben, siempre pasa, me tenía que pasar. Muchas gracias, gracias también a los organizadores del coloquio, a mi querida Rita, Alfonso, Irving. Va a estar muy padre toda esta semana. Y bueno, mi ponencia se titula Belleza convulsiva y totémica de la lava, las lecturas surrealistas del Paricutín. Surgió en un campo abierto después de más de 300 temblores de la tierra, algunos de los cuales nosotros sentimos en el molino, y cuando llegamos, una semana más tarde, el nacimiento del cráter se había elevado a 150 metros de altura. Vomitaba flamas, rocas, algunas tan grandes como una casa, verdaderas luciérnagas del Lotremont, y de humos grises que se mezclaban con las nubes. Todos estaban contentos y felices de tener un nuevo volcán en su país, lo cual creo que expresa muy bien un lado de la psicología mexicana, escribió el pintor y coleccionista inglés Gordon Onslow Ford en una carta a André Breton el 15 de marzo de 1943. La carta, como pueden ver ahora, se acompaña de un dibujo, una acuarela del volcán en erupción sobre la página, como un recuerdo de la visita al Paricutín y su reconfiguración del paisaje michoacano. Líneas más abajo continúa. Caminamos hasta la base de la lava para arrancar un trozo y luego nos sentamos a observar durante horas. Por la noche hubo una gran explosión roja. Las rocas en el aire podrían ser estrellas fugaces. La lava brillaba con un color rojo oscuro, iluminando su humo azul. Al día siguiente, muy cansados, volvimos siguiendo la ruta a pie, y una vez más en casa, el volcán me parecía más y más maravilloso, y sentí la necesidad de escribirte. Termina la cita. A orillas del lago de Pátzcuaro, en el poblado de Erongáricuaro, en Michoacán, vivían desde 1941 Onslow Ford y su esposa, la periodista norteamericana Jacqueline Johnson. Desde su llegada al país, tanto Gordon como Jacqueline escribieron cartas a Bretón, primero desde la Ciudad de México y luego ya en Michoacán, desde el Molino, su residencia, taller y estudio. En algunas de estas misivas describieron a los purépechas remando en el lago, piraguas que él mismo también aprendió a usar, sus fiestas y la vida cotidiana de la región. Algunas de estas cartas se acompañan por dibujos de figurillas precolombinas, como pueden ver, de composiciones y de las vistas desde el estudio de Jacqueline, lo cual resalta la estrecha conexión que sentían con el paisaje mexicano y su interés por las tradiciones indígenas contemporáneas. De ahí que el surgimiento de un volcán no pasara desapercibido. Esta ponencia analizará las propuestas plásticas y narrativas que hicieron varios artistas asociados al surrealismo sobre el nacimiento del volcán Paricutín el 20 de febrero de 1943 y sus casi 10 años de actividad. Aquel cono volcánico fue y ha sido un punto de encuentro para artistas, escritores, científicos, políticos y muchas figuras de la cultura de la época, mexicanos y extranjeros. Una comunidad volcánica que ha planteado lecturas desde la metáfora de la destrucción, del deseo, de lo incontrolable del estallido y como posibilidad de un acercamiento pendular entre la ciencia y el mito, entre el miedo, la curiosidad y la fantasía.
Durante los 6 años que Onslow Ford y Johnson residieron en México, el molino se convirtió en una especie de refugio y un lugar de encuentro para figuras como Esteban Frances, quien llegó a tener un estudio en la casa, Remedios Varo y César Moro, presentes en la fotografía en la esquina inferior izquierda, sentados a la mesa del molino, o Víctor Serge con su familia, a quienes vemos a la derecha, así como Günter Gerso, Eva Sulzer, Roberto Mata y Wolfgang Palen. De ahí que nos sorprenda que desde distintas posiciones e interacciones con el surrealismo, estos artistas compartieran aquel interés por la experiencia directa de lo volcánico en sus obras, fluyendo desde la palabra y la imagen, la abstracción y la figuración. Por ejemplo, cuando Mata vino a México acompañado de la pintora Anne Clark en 1941, parece que el paisaje volcánico del llamado Eugenio volcánico lo impresionó. El chileno contaba que lo vi todo en llamas, pero desde un punto de vista metafísico. Yo hablaba desde adentro del volcán, más allá del volcán. Él era un artista, creador, equiparable a las fuerzas naturales volcánicas, creadoras e incontrolables. Pinté lo que se quemaba en mí y la mejor imagen de mi cuerpo era el volcán. Así, aunque el artista no vio directamente este volcán, sí nos invita a pensar que el sitio en el que el Paricutín comenzaba su crecimiento, en la meseta purépecha, formaba parte de un campo en donde ya existían más de 1100 volcanes. Las referencias a volcanes son habituales en la pintura surrealista. Por ejemplo, Gradiva, del francés André Masson, exacerba la asociación del volcán en erupción ubicado al fondo de la composición con la sexualidad y el placer femenino, el clímax. Esta mujer petrificada y orgánica, contorsionada y en descomposición, la muestra como una figura sin ataduras, incontrolable, apreciada y cosificada por la mirada masculina del artista, quien alude primero a la novela Gradiva del alemán Wilhelm Jensen y luego a la lectura que de las acciones de su protagonista hizo Sigmund Freud. Gradiva cuenta la historia del arqueólogo Norbert Hanold, quien se obsesiona con el relieve romano de una mujer caminante que vemos ahí representado. Sueña con ella en el contexto de la erupción del Vesubio en Pompeya y cuando éste decide visitar las ruinas de aquella ciudad italiana, se le aparece la misma fantasmagórica figura, evidenciando al protagonista, al final, que ésta era indicio de un amor de juventud. Siguiendo su interpretación de los sueños, Freud se acercó a la novela como aquellos sueños que jamás fueron soñados, sino creados por poetas, en sus palabras, y a partir de él explicó cómo los estímulos externos en ocasiones pueden traer tensiones psicológicas ocultas a la superficie, postulando la idea del deseo inconsciente. De ahí que Maurice Naudot, en su Historia del surrealismo, nombrara a Gradiva como la musa de los surrealistas. Al ser un personaje en los límites de la mitología, el sueño y el psicoanálisis, era la indicada para explorar el inconsciente y la fantasía, especialmente las de índole sexual. Quizá los ejemplos más conocidos sean el de Salvador Dalí, quien apodó a Gala Gradiva y le retrató en múltiples obras exaltando su conexión con las ruinas, y la Galería Gradiva, abierta por Breton en 1937 con una puerta diseñada por Marcel Duchamp y que fue elegida para el pendón de bienvenida del coloquio si lo vieron al entrar. La belleza convulsiva fue propuesta por André Breton en varios de sus textos, iniciando con su novela iconotextual Naya, un tipo de belleza que debería ser erótico velada, explosivo fija, mágico circunstancial o no será. Como se muestra en las imágenes impresas en el artículo de la revista Minotauro, la belleza convulsiva establece una vinculación de lo animado con lo inanimado, de las formas naturales con significados culturales, como los arrecifes de coral que configuran jardines subacuáticos, minerales biomórficos y cristales, figuras paradigmáticas de la creación automática y que en las fotografías tomadas por Brassai se exacerba, digamos, esa configuración formal. Para Hal Foster, estos ejemplos se vinculan con lo siniestro, al propiciar una confusión entre la vida y la muerte e insinuar la vuelta a un estado primordial como la cueva, el mar y otros estratos geológicos. El surrealismo asociaría también la belleza convulsiva tanto a la mujer, personificada en Naya o la Julieta del Marqués de Sade, y a lo volcánico, por ser, ambos, capaces de ejercer una acción violenta que subvierte el estado de las cosas y que deja salir los deseos más profundos en busca del placer estético. La experiencia volcánica de Breton tuvo una mayor relevancia a partir de la experiencia de subir el pico de Teide en Tenerife en 1935 en compañía de Jacqueline Lambert y Benjamin Perel.
como ya nos comentaban hace un momento. Con el texto titulado El Castillo Estrellado, publicado por primera vez en la revista Sur y luego en Minotauro y en el libro L'Amour Fou, el volcán se consolidó como modo de entender la belleza convulsiva. Breton escribió, cito, boca de cielo, a la vez que de los infiernos, te prefiero así, enigmático, así, capaz de llevar hasta las nubes la belleza natural y de sepultarlo todo. Termina la cita. Se hace evidente la atracción del poeta hacia el acto destructor de las fuerzas telúricas, que podía estar asociado tanto al miedo como a la fascinación de transformar la materia. La erupción y surgimiento de un volcán se pensaba desde el siglo XIX como parte de la teoría de las catástrofes, como una propuesta para entender la formación geológica del planeta que sirvió de metáfora del acto creativo espontáneo. Continúa Breton. Me agrada sentir aquí esta forma primitiva del deseo, nada más fácil, penetrando en lo más profundo del yo. Quedarme en este lugar la ilusión de volver a crear el mundo de golpe. Se trata, pues, de la construcción de una imagen fálica, una imagen en la que un ente ejerce su poder sobre otro, la naturaleza, y lo transforma. Hay otras posibilidades para acercarse a aquella belleza convulsiva. En Le Decir, Remedios Varo presenta una serie de montículos puntiagudos que al mismo tiempo que emanan una sustancia blancuzca, parece que la sostienen como un soporte, de donde surgen llamas y vegetación, fuego y vida. Un paisaje erótico que, además de la analogía y asociación del placer con lo volcánico, también lo asume como parte de lo vital. Un deseo volcánico que, para Revelación o El relojero, ha sido necesario poner dentro de una jaula. Como se observa en la esquina inferior derecha de la obra, se le ha objetualizado de forma minúscula, poniéndolo al costado de un gato para poder controlarlo y configurar un nuevo orden. La misma Remedios escribió, cito, hace unos meses empezó a elevarse por sí solo un pequeño montículo en el patio. Del montículo comenzó a salir un poco de humo y un calor intenso. No hay duda posible, se trata de un pequeño volcán. Actualmente, este recinto sirve de cocina. Dirigida a un señor Gardner, en esta carta conservada en su archivo, la artista pedía ayuda para incorporar los materiales que salen del volcán en sus prácticas mágicas. La lava, la ceniza, la energía. La carta continúa. La lava fresca es totalmente rebelde y actúa aparentemente en forma independiente. El único resultado hasta ahora ha sido un fuerte exceso de alergia sufrido por la señora Carrington, que se aplicó una cierta cantidad en el cuero cabelludo. Se trata, pues, de un escrito que posiblemente haga referencia al escritor ocultista inglés Gerald Gardner, cuyo libro Witchcraft Today, Leonora y Remedios leyeron juntas, y que años después formaría parte de lo que conocemos como prácticas Wicca. Al centro de los rituales de brujería debería haber fuego, generalmente una vela, pero en este caso se refiere al nacimiento del volcán Paricutín, muy cerca de la casa de su amigo Onslow Firth. Con este texto, Remedios propone un acercamiento que ironiza y domestica al volcán, para pensar en su misticismo, en sus posibilidades mágicas, curativas, y cuyo cráter permite cocinar cómodamente brochetas y kebabs en su punto. En cambio, en Paricutín, Günter Gerso presenta un acercamiento al espectáculo visual de la erupción, con pinceladas que irrumpen violentamente el paisaje, explosiones evocadas a partir de la repetición de formas, bombas, fuego, incandescencias, cuya figuración evoca signos culturales, como posibilidad de evidenciar el retorno de lo reprimido. Quizá cercano a la belleza convulsiva y compulsiva planteada por Breton, pero con variaciones propias, Wolfgang Palen describió en un catálogo los paisajes pintados por Gerso en este periodo como producto de la transmutación de la materia orgánica en un lenguaje que, cito, requiere de una paciencia de tipo mineral. Termina la cita. Gerso, propone Palen, se asemeja a Kafka, ya que no describe, sino circunscribe situaciones, más bien que los lugares donde se realizan las cosas. Desde la pintura, transmuta el caótico paisaje paricutino, uniéndolo con las obsidianas y vidrios volcánicos de la antigüedad, para desde ahí construir otros futuros, otras promesas, otros miedos. Esto se vincula con el proyecto desarrollado en torno a la revista Din, en cuyo número amerindio, Palen publicó 2 textos sobre el Paricutín, Birth of Fire y Un visito volcán. Textos que fueron acompañados en sus páginas por una fotografía del volcán de la mencionada Jacqueline Johnson, seguida de la reproducción de un wash del evento realizado por la crítica de arte, pintora y fotógrafa norteamericana Florence Arkin, quien se había establecido también en México. Esta última imagen destaca la multiplicidad cromática de la experiencia ante el volcán, que a diferencia de la fotografía muestra mayor dinamismo y juego de texturas.
En una clara yuxtaposición al wash, el montaje de la página opuesta reproducía representaciones de volcanes de diferentes códices mesoamericanos para mostrar una apreciación histórica anclada en cosmovisiones indígenas. De este modo, la revista afirmaba el lugar y el papel del Paricutín en relación con otros volcanes en México. Las comparaciones con imágenes y figuras de otros tiempos enfatizaron que, aunque el Paricutín apareció en la modernidad y por lo tanto era un volcán moderno, podría insertarse en una cosmovisión más antigua. El nacimiento de un volcán no da ya origen a un mito, critica Palen al considerar que la imagen creativa ya no emerge cuando la concepción mágica se ha degenerado en superstición. Es decir, cuando aquellos pobladores danzan frente al llamado Señor de los Milagros como vestigio de lo que él considera una gran cosmogonía humana, la de los antiguos mexicanos, quienes seguramente, escribe Palen, fueron testigos del nacimiento de muchos volcanes. De ahí la semejanza en la silueta volcánica de las pirámides y la existencia de mitos nahuas que los mencionan. De ahí el montaje de la página que compara la fotografía de Jacqueline con la fotografía de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Para este análisis, Palen se valió de otros textos publicados en el mismo número. Xutecutli, el mito azteca de la creación del fuego, recuperado por Fray Bernardino de Sahagún y traducido por el arqueólogo Eduard Seller varias décadas antes, y New Discoveries in the Temple of the Sun in Palenque, del arqueólogo y pintor Miguel Ángel Fernández, donde narra la importancia del culto al sol para los mayas y otras culturas mesoamericanas. Siguiendo las propuestas del antropólogo norteamericano Franz Boas, acercamientos que ha estudiado detenidamente Daniel Garza, Palen señala que los grandes símbolos cósmicos, cito, a través de todas las diferencias de épocas y razas, permanecen asombrosamente parecidos. Tal vez una nueva interpretación del mito de Prometeo nos revele, por analogía, el significado del mito mexicano. Termina la cita. De esta manera, Palen comparó arquetipos y temas de la mitología de los llamados Viejo y Nuevo Mundo, a través de sus similitudes formales y las narraciones mitológicas en torno a ellos. Prometeo es el proveedor del fuego, de la técnica, que roba a Efaístos de su taller en el interior de un volcán. También se mencionan mitos en los que la mujer, como madre tierra, conserva el fuego en una especie de cueva, a veces bajo su falda, o también el fuego robado por Jerks, el cuevo de los indios de la costa noroeste, para terminar con el sacrificio de Nanahuatzin en la pira de fuego, convirtiéndose en el fuego celeste, el sol. Con este recorrido, Palen quería demostrar el cambio del fuego-calor al fuego-luz, la unión del volcán, el calor, el sol, el conocimiento y la nueva imagen, ya que la capacidad prefigurativa del mito, para él, de poner posibilidades de un nuevo ordenamiento, lo convierte en una herramienta para el futuro. De ahí que en la visita al volcán, Palen describe el cráter, el ojo del volcán, como el corazón de Quetzalcóatl, que provoca un gran desastre para los habitantes de los alrededores. Un evento que permite pasar de la descripción poética de un paisaje desolado y perturbador a la representación de este transformado en espectáculo y atracción turística. Estas palabras, muy a tono de lo que su amigo, el periodista austriaco Egon Erwin Kisch, llegará a narrar sobre un volcán que hace radio, fotografía y cine con instrumentos que le cuelgan y ha aprendido a utilizar. A pesar de las continuas interrupciones de los doctores que no lo dejan en paz, le miran la lengua, lo auscultan, le toman el pulso y el volcán piensa que no es posible vivir así. Cito, ¿para qué habré nacido? Estaba mucho más tranquilo en el seno de la tierra donde nadie me molestaba. Volviendo a Dean, me parece necesario destacar sus acercamientos al llamado paisaje totémico. En el primer número vemos una fotografía del Iztaccíhuatl tomada por el fotógrafo alemán Hugo Breme, acompañada por una alabanza poética de Alice Rajo, que distingue a la volcana como la porteuse d'horizon à venir, es decir, una representación de la esperanza para el futuro. Del mismo modo, se incluye What the Sailor Will Say, una reproducción de una pintura al óleo que muestra el interés de Palen por representar la posibilidad de actualización del totémico en su repetición espiral y curvilínea, así como el artículo Paysage Totémique, acompañado de una fotografía de la costa de Haida-Gwaii en la Columbia Británica, tomada por Eva Sulzer, que insiste en la naturaleza como posibilidad de que el pasado y el futuro se toquen. De ahí que se plantee lo totémico como una vía para generar memoria del futuro, una memoria que proviene del estudio del arte antiguo y las supervivencias totémicas que para Palen deben ser actualizadas y proyectadas hacia el porvenir, y así transformar la vida.
Estos ensayos sobre lo totémico se repetirán en todos los números, incluido Totemart y Recontr Totemic en el último número. Finalmente, me parece relevante la manera en la que en 1945, en la Gaceta Literaria y Artística Letras de México, César Moro comparó la obra de Palen con un volcán cuyo lenguaje es de lava y fuego. Cito a Moro: una erupción volcánica muda para el oído, para los ojos, el estallido de todas las violencias, el cromatismo de todas las curvas y de pronto descubrir aquel fragmento en el que todos los pájaros se han puesto a cantar y en el que las algas caminan atestadas de diamantes. Termina la cita. Esta analogía se debe a que Palen comenta, en la misma nota, que el futuro del arte es la visualización directa por los medios del arte de las fuerzas que nos mueven y nos emocionan, y no ya de las fuerzas de la naturaleza. Así pues, se trata de representar lo que la erupción volcánica produce en el espectador, visitante, usuario, estudioso, retratista, en las fuerzas supervivientes ante aquel espacio. A diferencia de los cristales y su belleza convulsiva, desde la fotografía y la poesía, la palabra y las imágenes, Endín se promovió pensar lo volcánico también desde su posibilidad totémica, convirtiendo así al Paricutín en un paisaje totémico americano. El Paricutín configuró una comunidad surrealista a su alrededor, ya fuera desde la compulsión y repetición de motivos y formas, de la búsqueda de la belleza convulsiva, de la domesticación de la magia o de la interpretación de la experiencia del pasado para el futuro. El Paricutín fue creador, creación, compulsión, sueño y energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por este recorrido tan sugerente, además, que tiene un trabajo de archivo también de una cultura visual muy particular en revistas y en publicaciones periódicas, que además creo que es un muy buen enlace con la mesa anterior. Abrimos espacio para preguntas, comentarios del público. También les recordamos que estamos en transmisión en YouTube, entonces si alguien del público virtual quiere hacer preguntas, también las pueden hacer y las leemos aquí con mucho gusto. Atrás, Sandra. Muchas gracias, Rebeca. Me pregunto, ahorita que te escuchaba, o sea, porque también hubo muchísimas representaciones de los volcanes en Tamayo, o sea, hubo como, ¿no? O sea, el Paricutín como generó toda esta amplia iconografía también sobre la guerra, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces quisiera que como saber como en qué se distinguen estas imágenes, que es interesante porque veo muchas cosas nocturnas, ¿no? Que es igual, supongo que es la representación del fuego. Muchas gracias, por tu prudencia. Gracias, Sandra. Sí, hay, como comentaba, una comunidad que se genera alrededor del espectáculo del nacimiento del volcán moderno, ¿no? Y muchos artistas van y visitan, escritores, periodistas, quizá el más famoso sea la narración de José Revueltas o lo que se volvió paradigmático como el Dr. Atl, pero quería centrarme en estas experiencias que incluían la colaboración, la amistad, las relaciones que tuvieron con Onslow Ford, ¿no? Centrarme en ese lugar, el molino, donde también produjeron, donde se dice que César Moro escribió algunos poemas, o sea, como espacio de creación y como, pues sí, es diferente al acercamiento científico de Atl, por ejemplo, que con los dibujos quiere estar diagramando, generar imágenes de lo que está él consumiendo con los ojos. Y acá es cómo se transforma en otro tipo de fuerzas, ¿no? Acercándose tanto a la corriente, digamos, canónica de la belleza convulsiva como a otro tipo de acercamiento totémico. Gracias. El micrófono. Sí me diste la palabra. Bueno, tu material sobre Onslow Ford me encanta. ¿De dónde viene eso? Está fabuloso. Como ustedes sabrán, todo lo perteneciente a Bretón se ha desperdigado después de una gran subasta, pero el gobierno francés compró una parte de la correspondencia y entonces están en la biblioteca Jacques Doucet, que es la biblioteca literaria de Francia, y ahí si quieren
darse el clavado en la correspondencia de Bretón. Ahí hay una gran parte. La otra parte de las cosas de Onslow Ford están en California, en la Lucidad Art Foundation, que organizó él a partir de la teosofía y otros grupos de estudio del inconsciente. Es un comentario chiquitito. Yo creo que lo de Onslow Ford hay que trabajar más porque fue una presencia muy importante. Sí, no, me encanta, pero justo como la transformación, como en la ponencia se había prometido como más general y más hacia Dean, pero sí hay interpretaciones que él hace justo en las cartas, se alcanzan a ver ahí ese diagrama de cómo entiende el lago de Pátzcuaro, la incursión, o sea, él genera un sistema como de comunicación a partir de las figuras, o sea, hay muchísimas cosas que sí quiero entrarle. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rita. Pues muchísimas gracias. Si alguien tiene comentario, te agradecemos mucho, Rebeca, por esta primera gran ponencia de esta mesa.